Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el curso de histología para el aula de avanzado, que corresponde a los chicos de tercero de secundaria. Quien les habla la profesora Juana Wilca García. Bien, empezamos entonces con el tema de histología. La histología es una disciplina que va a estudiar todo lo referente a los tejidos. ¿Pero qué es un tejido? Un tejido viene a ser una agrupación de células con funciones determinadas. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un gráfico que representa la mirada microscópica de un tejido, el cual está formado por células y esta está rodeada por sustancia intercelular. Siempre toda célula tiene sustancia intercelular, puede ser poca, puede ser abundante, ¿no? Ahora, ¿los tejidos de dónde se originan? Pues se originan de las capas embrionarias, también llamadas capas germinales. Estas capas germinales van a surgir a partir del desarrollo embrionario, como lo dice. Por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se forma un cuerpo llamado huevo cigoto. Este cuerpo huevo cigoto pasa por un evento de segmentación, que quiere decir que va a empezar a dividirse de 2, 4, 8 hasta formar una mórula. Esta mórula madura hasta formar una blástula y luego una gástrula. Es aquí donde la gástrula va a formar tres capas, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, capas que dan origen al tejido. Entonces, estas capas van a ser importantes para su desarrollo. Tenemos aquí, por ejemplo, la clasificación. Existen 4 principales tejidos, ¿no? Te decía que son el epitelial, muscular, conjuntivo y nervioso. ¿De dónde se originan? Dije, las capas germinales, que son ecto, meso y endo. Pero todas no se originan de las 3, sino algunas tienen, ¿no?, su orden correspondiente. Por ejemplo, ectodermo origina al epitelial y al nervioso. El mesodermo origina el epitelial, conectivo y muscular. Endodermo origina el epitelial. Si te das cuenta, el epitelial se forma de las 3 capas germinales o embrionarias de ecto, meso y endo, y las demás de algunas que las corresponden, ¿no? Bien, seguimos. Empezamos entonces con el primer tejido, que es el epitelial. El epitelial joven, recordemos que es un tejido que participa principalmente formando parte de la superficie de todos los órganos y del cuerpo también. Este tejido pues tiene un nombre que quiere decir epi, sobre, y telio, que es acúmulo. Quiere decir que está siempre en la superficie o recubriendo los órganos, o en este caso puede ser también recubriendo el organismo. Vamos a ver que este tejido tiene una membrana, que en el gráfico está de color verde. Esta membrana se llama membrana basal, solamente está presente en el tejido epitelial, no hay en otro tejido. Ahora, las células que vemos ahí pueden ser diferentes formas, planas, cúbicas, cilíndricas, ¿no? Ahora, este tejido es avascular, quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. Por ejemplo, en la piel está formada por el tejido epitelial. Este tejido no tiene vasos sanguíneos. De seguro en algún momento habrá pasado la aguja, ¿no?, por la palma de tu mano de manera superficial y habrás observado que no sangra. ¿Y eso a qué se debe? Se debe que el epitelio de la mano, pues en la palma de la mano es más gruesa y es transparente, no tiene un color definido. Además no sangra porque el tejido es avascular, pero todo tejido debe ser alimentado, nutrido en este caso, por la sangre, que es el que trae los nutrientes. Pero si no hay, en este caso, vasos, ¿cómo se nutre? Pues la membrana basal es la que lo limita con otro tejido, que es el conectivo. Entonces, el conectivo de alguna forma hace que la membrana, ¿no?, sea la que va a propiciar ese nutriente a las células del tejido epitelial. Con respecto a la sustancia intercelular, es escasa, tiene poca sustancia intercelular. Entonces, algo más, tiene alta capacidad de regenerarse, que decir, se puede renovar constantemente. Bien, ahí no olvides que se forman de las 3 capas germinales. Funciones. Los tejidos tienen principales funciones. Tenemos ahí, por ejemplo, hablando del epitelial, protección, transporte, secreción, absorción y receptora. Protección porque, por ejemplo, en la piel nos protege, ¿no?, de todos los microorganismos que pueden ingresar a nuestro cuerpo.
transporte, por ejemplo, las trompas de falopio presentan cilios. Ellos van a permitir que el óvulo al salir del ovario pueda llegar al útero a través de los cilios que lo van a empujar, que son como pestañitas vibráctiles que se mueven. La secreción, porque el tejido epitelial forma glándulas, por ejemplo, la glándula sudorípara que libera sudor, se secreta, libera, expulsa sudor. Entonces, función secreción. Absorción. El tejido, por ejemplo, del intestino delgado tiene un tejido llamado cilíndrico. Este tiene vellosidades que permiten absorber los nutrientes. Entonces, función absorción. Función receptora. Recuerda que la piel, ¿no?, que es formado tejido epitelial, tiene esa capacidad de poder tener esa función de percibir y recibir estímulos externos. Bien, seguimos con la clasificación. El tejido epitelial se clasifica en dos: el epitelio de revestimiento y cubierta A, y B, el epitelio glandular. Empezamos con el epitelio de revestimiento A. Este epitelio tiene dos tipos: el monoestratificado y el poliestratificado. El mono es aquel que está formado por una sola capa, es como una frazadita, una capita. Y el poli formado por varias capas. Empezamos con el monoestratificado. Este mono tiene diferentes formas. Por ejemplo, el epitelio plano, simple, también llamado simple plano, ¿no? Lo encontramos en el endotelio, que viene a ser como un tapiz que recubre el vaso sanguíneo, ¿no? Y su forma es como una escama, escamoso. Otro, el epitelio simple cúbico, también llamado monoestratificado cúbico. Forma cúbica, lo encontramos en las trompas, los túbulos renales, en el ovario. Otra forma es el epitelio simple cilíndrico, que lo encontramos en el estómago, intestino delgado. El epitelio pseudoestratificado tiene forma de estratificado, de varias capas, pero no, tiene solamente una capa. Y lo encontramos en lo que son las vías respiratorias. Entonces, el pseudoestratificado lo encontramos en las vías respiratorias como tráquea, bronquios y lo que son algunos conductos, ¿no?, respiratorios. El otro tipo de tejido es el epitelio poliestratificado, que está formado de 2 a más capas. Y también tienen formas, ¿no? Por ejemplo, el estratificado plano, que es en este caso como varias frazaditas, ¿no? Lo encontramos en la piel, en la boca, en la lengua, en la vagina, en el esófago y en la uretra. El estratificado cúbico tiene forma cúbica en este caso, pero como varias capas. Lo encontramos en el conducto de las glándulas sudoríparas y también en la unión anorrectal. La forma cilíndrica lo podemos encontrar, ¿no?, en las glándulas, por ejemplo, grandes, exocrinas. El epitelio de transición o polimorfo lo podemos encontrar en las vías urinarias. Lleva este nombre porque normalmente suele cambiar de forma. Cuando la vejiga, por ejemplo, está llena, ¿no?, el epitelio se contrae, y cuando se libera la orina, pues el epitelio de la vejiga se relaja. Entonces cambia de forma. Seguimos. B, lo que es el epitelio glandular. Existen 3 tipos de tejido epitelial glandular: glándulas exocrinas, glándulas endocrinas y glándulas mixtas o anficrinas. Las exocrinas llevan ese nombre porque liberan sustancia hacia afuera del órgano a través de un conducto o a través de un conducto de salida, ¿no?, donde va a permitir liberar la sustancia. Ahora, estas glándulas exocrinas pueden ser de 3 tipos, según cómo vierten su secreción: merocrinas, holocrinas o apocrinas. Las merocrinas se llaman así aquellas glándulas que van a liberar su secreción y sus células de la glándula quedan intactas, o sea, solamente liberan la secreción formada por la glándula. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que liberan solamente sudor. Algo que me olvidaba también es que el nombre de la glándula, ¿no?, también lleva el nombre de la secreción. La glándula es por ejemplo, glándula sudorípara, entonces lo que libera se llama sudor, ¿no? La holocrina forma, por ejemplo, la secreción, y cuando ésta libera, además de liberar la secreción, también libera la célula por completo. O sea, se pierde la célula en el momento que libera su secreción,
pero como es epitelial, pues tiene capacidad de estar regenerándose constantemente. Otro es la glándula apocrina. La apocrina, por ejemplo, como la glándula mamaria, cuando libera su secreción, lo que no pierde la célula por completo, sino pierde pequeñas partes del citoplasma. Por ejemplo, la glándula mamaria, cuando libera leche, también se desprende parte del citoplasma. En la endocrina, recordemos que un ejemplo es la glándula sebácea, ¿no?, que libera en este caso grasa. Entonces son los tipos de glándulas exocrinas. Las endocrinas son aquellas que liberan sustancias, ¿no?, llamadas hormonas, pero en sí su liberación no va hacia afuera del órgano, sino se vierte directamente hacia la sangre. Las sustancias que producen las endocrinas se llaman hormonas, ¿no? Recordemos que todas las glándulas endocrinas pues forman hormonas y estas viajan por el torrente sanguíneo. ¿Qué más? Ejemplos de ellas tenemos ahí la glándula tiroides, la glándula adrenal, ¿no? Son tipos de glándulas endocrinas. Otras glándulas son las anficrinas, también llamadas mixtas. Estas glándulas se comportan como endocrinas y también como anficrinas. Ejemplo, el hígado y el páncreas. El hígado, por ejemplo, es un órgano o glándula que cumple dos funciones. Exocrina porque libera bilis hacia el duodeno y endocrina porque libera somatomedina, que es una hormona que se libera a través de la sangre. El páncreas tiene dos funciones, exocrina porque libera jugo pancreático hacia el duodeno y endocrina porque forma hormonas insulina y glucagón que viajan por el torrente sanguíneo. Bien, chicos, entonces hasta ahí hemos visto lo que son glándulas. Entramos a la dirigida. Para poder conocer la dirigida tenemos que haber entendido todo lo que se ha aplicado, ¿no?, en su momento. La 1, por ejemplo, que nos dice, el endotelio es un epitelio de tipo que se encuentra recubriendo el interior de los vasos sanguíneos. A ver, cuando hablamos en ese ejemplo, habíamos mencionado que el endotelio tenía un tejido de tipo simple, plano. Muy bien. La pared de la tráquea está revestida por un epitelio llamado. Cuando mencioné acerca del epitelio de las vías respiratorias, dejé claro que todas ellas tenían un tejido denominado pseudoestratificado. Los epitelios, recordemos que derivan de las 3 capas embrionarias. 4. Presenta epitelio poliestratificado plano. ¿Quién? Lo presenta lo que es la vagina. 5. No funciona el tejido epitelial, no es función del tejido epitelial, reserva porque no almacena nada. 6. Glándula parótides de tipo endocrina porque forma solamente hormonas. 7. Carece de conducto excretor, la glándula tiroides, así es, tiroides, porque es endocrina. 8. Las células epiteliales de la trompa de Falopio presentan una modificación. Esta para que puedan permitir que el óvulo se desplace del ovario al útero, pues es gracias a los cilios que están presentes en la pared de la trompa de Falopio. Respuesta, dedo. 9. Separa el tejido epitelial del tejido conectivo. Habíamos hablado de eso, que también permitía su nutrición de tejido epitelial. Era la membrana basal. 10. Señala el producto endocrino del hígado. Lo mencioné hace un momento, somatomedina C. Muy bien, chicos, entonces terminamos lo que es esta primer tema, que es histología. Nos vemos para el siguiente tema, el siguiente video. Entonces conmigo hasta la próxima. Chao.